Hola, mi nombre es Andrés Felipe Alcedo García. Soy del Colegio Pablo Neruda de Arauca, curso grado noveno. Hoy les voy a hablar un poco sobre Asia durante la Guerra Fría. Asia durante la Guerra Fría. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el amplio territorio asiático fue escenario de revoluciones, conflictos políticos y enfrentamientos militares por razones territoriales y étnicas. O sea que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial Asia estuvo lleno de batallas donde murió mucha gente. La creación del Estado de Israel. El territorio de Palestina, ubicado en la franja oriental del mar Mediterráneo, era colonia inglesa desde el siglo XIX y su posesión fue legitimada luego de la Primera Guerra Mundial por la Sociedad de las Naciones. En la Declaración Balfour, expedida en 1917 por el gobierno británico, se abogó por la creación de un Estado judío en dicho territorio. Sin embargo, los británicos también habían prometido a los líderes árabes la creación de un Estado propio en compensación por su apoyo contra el Imperio Otomano. Por parte desde finales del siglo XVIII, el nacionalismo judío o sionismo haya ganado varios adeptos entre los judíos de todo el mundo. En 1890, el periodista Theodor Herzl denunció el crecimiento antisemitismo en Europa y planteó la necesidad de crear un Estado propio fuera del continente. Esto impulsó durante las décadas de 1920 y 1930 la migración de judíos hacia Palestina, donde se establecieron kibbutz o granjas agrícolas colectivas, en las cuales los obreros trabajaban la tierra y compartían una vida comunal. Estos kibbutz fueron un instrumento de gran importancia para la conformación y consolidación del Estado de Israel. En la Segunda Guerra Mundial, al descubrir el genocidio nazi, la opinión pública volcó su apoyo hacia la creación definitiva del Estado. En 1947, la ONU decretó la participación de Palestina en dos estados independientes: el Estado judío de Israel, que ocuparía el 55% del territorio, mientras que los árabes quedarían registrados al 45% restante. El Estado de Israel fue oficializado el 14 de mayo de 1948 y los palestinos se declararon en oposición, generada una transición política y militar que persiste hasta la actualidad. Las tensiones de Asia Occidental. Además del conflicto entre los árabes y los israelíes, existen en la región diversos conflictos en los que mezcla el factor étnico con la política y la economía. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con el Pacto de Bagdad, en el que se instauró la Organización del Tratado Central, CENTO por sus siglas en inglés, se establece una alianza de Irak, Irán, Pakistán, Gran Bretaña y Turquía para fortalecer la cooperación militar en la zona y enfrentar al comunismo. La URSS hizo presencia en la zona desde los años 60, apoyando a los árabes en la guerra de 1967, mientras que desde los 70 Estados Unidos trató de establecer su influencia en la región. A todos ellos los unió un factor común: el interés por el petróleo. Todos estos países estaban muy interesados en el petróleo, por eso había tantas tensiones y por eso fueron que hicieron el tratado. Petróleo y revolución de Irán. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon la Anglo-Iranian Company,
para realizar la explotación de petróleo. Sin embargo, en 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh aplicó su política de nacionalización de los yacimientos para proteger sus recursos. Estados Unidos, preocupado por establecer su influencia en la zona, apoyó un golpe de estado contra Mossadegh en agosto de 1953. Luego del golpe, el monarca Reza Pahlavi estableció una dictadura en alianza con el bloque occidental e instauró un fuerte régimen de control sobre la población. Su gobierno modernizó el país, pero la redistribución de riqueza por cuenta del petróleo no fue efectiva. De esta forma, en enero de 1978, un movimiento conformado por estudiantes universitarios, empresarios y religiosos desencadenó la revolución iraní. Desde Francia, el ayatolá Ruhollah Khomeini, uno de los máximos jerarcas de la tendencia chiita islámica, favoreció la creación de un nuevo estado con intendencia inclinaciones islámicas. El 16 de enero de 1979, el Shah o emperador presentó su renuncia y el 1 de febrero el ayatolá asumió el poder e instauró un nuevo estado teocrático. El caso de Irak. A pesar del movimiento por la independencia en Irak durante la década de 1930, los británicos mantuvieron su influencia en la región. A finales de los 50, Abdul Karim Qasim promovió el final de la intervención británica y adoptó medidas como la nacionalización del petróleo, una política de cercanía con la URSS y la convivencia entre kurdos y árabes y iraquíes, pueblos vecinos pero en constante conflicto. Pero en 1979 el político militar Saddam Hussein asumió la jefatura del Estado e implantó una política de defensa nacionalista ligada a la explotación del petróleo. Estados Unidos y sus aliados apoyaron a Hussein por su temor a la revolución iraní, lo que condujo a los dos países a una sangrienta guerra. Estos dos países tuvieron una guerra con muchas muertes. La evolución política de China. Desde la llegada de Mao Zedong al poder el 1 de octubre de 1949, se renovó el régimen político. El Partido Comunista transformó al milenario Estado chino en un sistema alternativo al capitalismo de las potencias de Occidente. Durante las siguientes décadas, la ideología marxista generó una nueva visión de la sociedad china, pues la enfrentó con rotundos cambios en los cuales fueron económicos, políticos y culturales. El Estado comunista. Luego de la larga marcha de más de 100.000 hombres y mujeres de 1934, que atravesó 11 provincias del territorio, y con las constantes victorias del ejército de Mao Zedong, el nuevo gobierno revolucionario comenzó la construcción de un nuevo Estado comunista. Su constitución fue un largo proceso que en un principio dio cabida a miembros de diferentes facciones políticas, incluidos algunos funcionarios del gobierno de Kuomintang. Sin embargo, para 1952, Mao evidenció que uno de sus principales objetivos era la realización exitosa de la reforma agraria, con la que se conseguiría terminar con el latifundismo y con las relaciones semifeudales. Su política estuvo dirigida, además de la
alfabetización masiva de los campesinos y los trabajadores. El gran salto adelante. Como respuesta al modelo de planificación soviético, Mao planteó un sistema de desarrollo adaptado a las necesidades del campo chino. Entre 1958 y 1966, el gran salto adelante de Mao buscó la autonomía de la economía china, basada en la asociación de las actividades agrícolas con la industria. Se generaron 26.000 comunas del pueblo, sostenidas sobre un régimen estricto de trabajos en el que el hombre, mujeres y niños trabajaban hasta 16 horas diarias en las siembras de maíz y las industrias del acero. Sin embargo, la alta interdependencia entre las plantaciones y el sistema estatal generó grandes problemas de corrupción y terribles hambrunas. O sea que muchos niños, hombres, mujeres habrían muerto por tanto trabajo forzado, más de 16 horas recolectando maíz o en las fábricas de acero. Lógico, debían haber muchas muertes también por eso. La revolución cultural. Con la expansión del modelo maoísta aleatorio, el mundo de un líder de la revolución china sentó las bases ideológicas de su transformación de la sociedad china. Entre 1966 y 1975 se aplicaron medidas para la politización de las juventudes con la intención de borrar cualquier vestigio de la antigua ética burguesa. De la revolución cultural desestabilizó el sistema político y social chino, pues centralizó las decisiones en la figura de Mao y en su libro rojo, y generó la revisión sistemática de la tradición china. La guerra de Vietnam. En 1950, la República Democrática de Vietnam, encabezada por Ho Chi Minh, es reconocida por las potencias comunistas del mundo, China y la Unión Soviética. En 1954, los enfrentamientos contra Francia generan la división de Vietnam en dos zonas: norte, ocupada por los comunistas, y la zona sur, gobernada por Ngoc Dinh Diem, un político que contaba con apoyo estadounidense. A comienzos de los años 60, las fuerzas de Ho Chi Minh comienzan a invadir Vietnam del Sur, por lo que Estados Unidos moviliza entre 200.000 y 500.000 soldados al territorio sur. Durante toda la década de 60, la guerra se desarrolló con la ofensiva relámpago por parte de la guerra comunista del Viet Cong y el apoyo del ejército norteamericano. Norvietnamita. Afganistán. Durante la década de 1920, la URSS buscó instaurar un régimen comunista en el territorio afgano, pero se enfrentó a una sociedad tradicional, religiosa y con condiciones económicas preindustriales. El régimen se instauró con dificultad en 1979 con la llegada al poder del Partido Popular Democrático de Afganistán. En un clima de desconfianza y tensión religiosa, el líder Leon Brezhnev quiso asegurar la continuidad, y el 24 de diciembre de 1979 las tropas soviéticas entraron a Kabul, la capital afgana, pero tuvieron que enfrentar una dura resistencia. Los soviéticos asesinaron al líder afgano Hafizullah Amin e instalaron en el poder a Babak Kamal. La India y Pakistán. Con la independencia de la India en 1947 salieron a flote dispuestas etnias y religiosas que llevaron tras de casi 1000 años de historia. Pakistán se conformó con una nación musulmana alejada de la India. Muchas gracias por su atención. El video no me alcanzó para más, lo dejamos para la próxima.